¿Qué tal? Es un gusto saludarle aquí en Ciencias del Espacio. Pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal. En nuestros programas anteriores hemos estado hablando de todo lo referente al aire espacial y las investigaciones realizadas en torno a este apasionante tema. En nuestra emisión anterior hablamos del comportamiento del cuerpo humano en el espacio exterior, tema que continuaremos el día de hoy, ya que son muchos los aspectos que presenta el cuerpo humano fuera de la atmósfera terrestre y sobre los cuales hoy nuestro distinguido investigador continuará explicándonos. Y es que la importancia del tema radica en que estos comportamientos perfilan o definen la fisiología del hombre cósmico, hacia donde tiende la humanidad según las ciencias del espacio. Saludamos con mucho gusto al doctor Ramiro Iglesias. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes. Doctor, el hombre, según hemos comentado en programas anteriores, tiende a migrar al espacio, ya sea a estaciones espaciales, a la Luna o a otros cuerpos celestes. El comportamiento del cuerpo humano cambia fuera de la atmósfera. ¿Cuál sería el cambio que sufre? Bueno, hablamos principalmente sobre la columna vertebral, el corazón, el sistema sanguíneo, pero ¿qué pasa con otras partes del cuerpo? Por ejemplo, ¿qué pasa con el resto del esqueleto? Sí. ¿Cómo se comporta ante la gravedad cero? Es uno de los sistemas del cuerpo humano que, en el que repercute mayormente uno de los factores presentes en el ámbito espacial, que es la ausencia de gravedad. Al no sentir los huesos el peso y los músculos mismos, pues la naturaleza ordena que el hueso tiene demasiada dureza, demasiada fuerza o resistencia, y entonces empieza un proceso muy prolongado de eliminación del mineral, el calcio. Entonces, los huesos, sobre todo los que resisten el peso del cuerpo, como son la columna y el de las extremidades inferiores, son huesos antigravitacionales que resisten el peso en la superficie terrestre y son los que mayormente se afectan. Empieza, decía, a perderse como el 1.52% del calcio mensual. Y se estima que si se pierde el 25% del calcio de los huesos, cuando regresen a la Tierra van a tener problemas. En una de esas, hasta fracturas. Regresan muy frágiles los astronautas que han estado mucho tiempo en el espacio. Bueno, si se llega a ese límite, sí, pero hasta ahora se ha llegado a eliminar hasta el 10%, quizás un poco más, sobre todo en los cosmonautas rusos que han permanecido muchos meses o incluso más de un año en el espacio exterior. Pero se estima también, de acuerdo con los estudios que se hacen en Tierra, que un enfermito que está paralizado de sus 4 extremidades, que es un parapléjico por alguna lesión en la columna cervical o algún otro proceso, le pasa lo mismo que en el espacio exterior. Va perdiendo calcio de sus huesos y se ha visto que a los 2 años y medio, el proceso de pérdida de calcio se detiene. Eso, la naturaleza misma de la fisiología humana lo detiene. Bien. Pero se ha visto que no llega al 25%, que es el límite tolerable. Los astronautas han perdido, repito, hasta el 10%. Ahora bien, se ignora si en los vuelos que van a realizarse en las misiones a Marte, que van a durar más de un año, más de 2 años, aunque la trayectoria hacia Marte dura 6 meses, pero como hay que esperar a que el planeta dé otra vuelta para poderse de nuevo acercar a la Tierra, pues pasa más de 2 años. Así es. Entonces, en eso estamos.
de no saber todavía bien a bien si los huesos de los astronautas que van a viajar a Marte y regresar ese tiempo después, van a tener ese problema. Está pendiente de resolverse ese asunto. Doctor, ¿y cuando están en el espacio no llevan algún tipo de, bueno, de suplemento con calcio para contrarrestar esto? Sí, cómo no. Se llevan algunos fijadores de calcio, vitamina D, una dieta rica en calcio y sobre todo se practica mucho ejercicio porque también el hueso necesita sentir el peso, los sensores que tienen los osteoblastos, ¿verdad?, que son las células del hueso, necesitan la fuerza gravitacional para que su proceso metabólico se realice adecuadamente. Entonces, con el ejercicio y poniendo tirantes sobre los hombros para crear fijarlos, presión hacia abajo, como si fuera el peso normal del cuerpo en tierra. Esos son estímulos también para que el hueso elimine menos calcio. Para que se ejercite. Sí, esas son las medidas que hasta ahora se han tomado, pero faltan algunas más. No es suficiente. O sea que el esqueleto en general, no solamente la columna vertebral, como nos habló en el programa pasado, que se estiraba, llegaban más altos los astronautas, el esqueleto en general sufre una pérdida de calcio. Ese será un tema que tendrán que ver muy detenidamente los investigadores para poder poblar las estaciones espaciales ya en el futuro. Doctor, sabemos también que tenemos músculos esqueléticos que controlamos, que podemos controlar a voluntad, y músculos que no controlamos. ¿Qué es lo que pasa con estos músculos en una estancia fuera de la atmósfera terrestre? ¿Cómo se comporta el músculo estando allá? También, como usted dice, hay dos tipos de músculos, los que no gobernamos, como pueden ser los músculos del corazón, del intestino, de los conductos biliares, etcétera, los ureteros por donde se elimina la orina. Todos esos conductos tienen músculo. Es músculo liso que no tenemos control de ellos, son autónomos. Muy bien. Pero tenemos los músculos esqueléticos que son los que nosotros podemos manejar a voluntad. Y de estos hay unos que se llaman antigravitacionales. ¿Cuáles? Los de la columna, que están alrededor de la columna, que nos permiten tener la posición erguida, y los músculos, sobre todo de la pelvis y de los miembros inferiores. Nos permiten luchar con la gravedad. Exactamente, resistir la gravedad. Y podemos estar de pie, caminar, etc. Esos son músculos antigravitacionales. Son los que más se afectan en la ausencia de gravedad durante los viajes espaciales. Se atrofian, pierden volumen, pierden masa muscular, pierden materia, ¿verdad? Se va eliminando, se va desintegrando parte del músculo. Y cuando regresan con un 30 o un 35% menos de masa muscular. ¡Qué barbaridad! Entonces, por eso se acostumbra, como una medida de prevención y de evitar que el proceso de adaptación al espacio exterior se vaya mucho más allá de lo deseable, practicar mucho ejercicio físico. Eso es lo que se hace. O sea, preparar al hombre para habitar el espacio exterior no es cualquier cosa. Se necesitan muchísimos estudios, muchísima preparación para poder poblar otros cuerpos celestes. Realmente le queda mucho por hacer a la ciencia y a las ciencias médicas. Sí, pero aquí hay un elemento que debo mencionar, esperanzador, y es que llegando al planeta Marte, no se ha deteriorado demasiado el sistema músculo-esquelético, porque el viaje dura 6 meses. Los astronautas han estado más de un año. Y Marte tiene gravedad. Y no ha pasado nada. Y Marte tiene gravedad. Ese es el punto. Y la Luna también tiene, aunque es un sexto de gravedad, pero también la tiene. Pero nos importa más, probablemente por las siguientes décadas, el planeta Marte.
porque como lo veremos más adelante, es el planeta alternativo para la humanidad. Y ese planeta se va a poblar. Doctor, la evolución es una maravilla. Según los estudiosos, pues hemos podido conocer cómo han evolucionado los seres vivos a través de los años, de las décadas, de los milenios, en fin. Y igual el ser humano, sabemos que órgano o músculo que no se utiliza, bueno, pues se atrofia, deja de ser útil y se transforma o se desaparece. Uh-huh. El hombre, las nuevas civilizaciones, el nuevo hombre cósmico que habitará estos planetas en un futuro, pues tal vez mediano o largo, seguramente por la gravedad cero, por los diferentes niveles de gravedad, una de las partes que menos utilizará serán las piernas. ¿Qué va a pasar con las piernas? O sea, ¿la evolución hará algún cambio en las piernas del ser humano? ¿Para qué las va a querer si no las va a utilizar? Sí, esa pregunta es muy pertinente porque si no hay gravedad y no hay caminata, no hay marcha, no hay carrera, no hay saltos, ¿para qué sirven las piernas, no? Pues hay investigadores, uno en particular de la Universidad de Nebraska, que ha afirmado reiteradamente que las piernas son innecesarias para el futuro ser humano cósmico, porque pues prácticamente no las utiliza. Y dice que el astronauta ideal sería aquel que accidentalmente haya perdido sus piernas, amputado de ambas piernas. Dice, ese sería el astronauta ideal porque pues consumiría menos oxígeno, menos nutrientes y menos problemas, ¿no? Y con sus manos se podría valer para cualquier cosa. Pues según él, para brazos. todo. Uh-huh. Sin embargo, yo soy de los que no participan mucho de esta idea, porque si bien no existe la marcha, los miembros inferiores tienen otras funciones. Por ejemplo, cómo detenerse en el piso con procedimientos especiales para fijar los zapatos o las botas al piso y poder realizar una serie de funciones. Fijarse ahí para que el médico lo pueda examinar. En un ambiente con poca gravedad, digamos Marte o la Luna. En un ambiente de ausencia de gravedad, las piernas también son útiles. Y en una de esas se lesiona un brazo o se fractura el otro, qué sé yo, bueno, pues están las piernas. Hemos visto, por ejemplo, muchos amputados de ambos brazos que con las piernas realizan movimientos tan finos y de tanto equilibrio, como el de hacer pintura, de coser, de hacer tejidos, escribir, etcétera. Entonces es cuestión de educar, de entrenar al miembro, ¿no? Entonces no, yo no creo que sea esa una postura correcta ni desde el punto de vista fisiológico, ni siquiera desde el punto de vista moral. Pero ¿cree usted que las piernas o los pies adquirirían ciertas funciones parecidas a las de las manos? Probablemente sí. Y entonces estaríamos entrando ya en otro proceso evolutivo. Tener 4 brazos, 4 manos. Probablemente volver un poco al orangután, ¿verdad? Que utiliza por igual manos y pies las 4 extremidades. Pero bueno, no sería un retroceso, sino en todo caso un sistema de evolución hacia situaciones superiores. Sí, cuando usted me lo comentó fuera del programa, esto me pareció sensacional. Es un ser humano con 4 brazos, que bueno, no me parece nada imposible, dado que hemos visto saltos en la evolución increíbles en una cantidad enorme de animales. El ser humano pues no creo que sea la excepción de evolucionar de acuerdo a las necesidades en las que vive, ¿verdad? Y bueno, doctor, si los músculos del ser humano cambian, usted nos comentó en el programa anterior que, por ejemplo, el flujo sanguíneo sube, el oxígeno sube, o sea, en la ausencia de gravedad. Y bueno, supuestamente los músculos de la cara también deben de tener ciertos cambios. Cambia la expresión del rostro.
¿Han notado ustedes algún tipo de cambio en la fisonomía del rostro de los astronautas? ¿Los gestos son diferentes al tener el músculo, otro comportamiento? Sí, no solamente será el rostro, no solamente tendrá cambios apreciables, sino será un rasgo distintivo del Homo cosmicus. Será de un rostro diferente. O sea, el hombre Pero del no por espacio los va a ser músculos. diferente. Sí, definitivamente. Eso cuando hablemos del perfil del hombre cósmico, ahí explicaremos muchas de estas cosas. Pero los músculos del rostro no se afectan en ausencia de gravedad. Lo que pasa es que los líquidos se acumulan en las partes superiores. Porque los músculos de la cara no son músculos antigravitacionales. Claro. Bien, sin embargo, es lo que más se congestiona, es lo que más se afecta, es lo que más cambia, el rostro. Sube el la rostro sangre. porque se congestiona y permanece siempre congestionado. Y las piernas se adelgazan y permanecen siempre muy adelgazadas. O sea, cero arrugas, entonces sí. No hay arrugas. Ya Ahí, no hay arrugas. ahí hay un La cara está un muy rasgo bien de irrigada. sí, Qué bien. de no envejecimiento, pues. Pero decía, sin embargo, esa congestión que les da un rostro así de tipo mongol a los astronautas permanentemente, sí cambia las expresiones del rostro, expresiones del espíritu, del alma, de expresiones de dolor, de tristeza, de alegría, de enojo, de ansiedad, etc. Todo eso tiene un poco de ¿Y eso cambio. no confunde a la gente que está en la Tierra Pues monitoreando a los astronautas? hemos aprendido de un investigador japonés algunas cosas que él ha venido mencionando en el transcurso de los últimos años, que sí hay ciertos cambios en el rostro que no expresan exactamente lo que está sintiendo. igual lo que está sintiendo en el espacio como lo haría en tierra. Pero bueno, ya nos acostumbraremos a saber cómo es el dolor, la preocupación, o el fastidio o el aburrimiento. Pónganos un ejemplo. Por ejemplo, al sentir dolor, la expresión no es la que uno tiene en la Tierra. ¿Cómo sería esa expresión? Bueno, eso sería más bien una cosa gráfica de ver una grabación, ¿verdad? Pero se atenúan un poco las expresiones del rostro. Claro, se atenúan un poco. Muy llena la cara de líquido. Por ejemplo, vamos a decir, el rostro de un enfermo de Parkinson, ¿verdad? Que cuando ya están muy afectados, su rostro es casi inexpresivo. Bueno, no es el caso de los astronautas, pero algo se atenúa de las expresiones del rostro. Se vuelven un poco menos expresivos. Algunos estímulos, un poco menos, sí. Doctor, ¿y los órganos de los sentidos, cómo se comportan? ¿Siguen sintiendo o siguen percibiendo los sabores, los olores, el tacto, igual que como sentimos aquí en la Tierra? Hay dos órganos de los sentidos que se afectan permanentemente. Es el olfato y el gusto. Por lo mismo, como esta parte está más congestionada que el resto, las papilas gustativas y la zona sensorial del olfato está edematizado. Entonces, los olores se perciben en menor intensidad o con menor nitidez. Y los sabores también pierden un poco el gusto, ¿verdad?, de ciertas sustancias. Entonces, allí hay un poco de, ¿qué diría?, de deterioro o de percepción menor a los sabores y a los olores. Pero el oído permanece intacto. Sí, el oído no se altera. Absolutamente. Más que en el sentido del equilibrio, como nos comentó la vez pasada. Bueno, pero ese se le dice oído interno, pero no tiene nada que ver con la audición. Más bien es con el equilibrio. Claro. Están juntos, por eso se llama oído interno, pero sus funciones son totalmente distintas. Pero sigue escuchando igual. Claro, sigue escuchando igual. La vista sí se afecta un poco al principio, porque otra vez la presión intraocular se eleva al 100% o más en los primeros días. Entonces la vista se nubla un poco, la percepción de profundidad, la percepción de visión cercana o lejana
se deteriora un tanto, pero en unos días la presión intraocular desciende a lo normal y todo se normaliza. Y se regula. Pero además se gana en percepción visual lejana. Todos los astronautas se acostumbran a ver a través de las ventanillas y pueden distinguir desde automóviles, trenes, barcos, etcétera, desde 400 o desde 300 kilómetros de distancia. Doctor, ¿hay algún tipo de estudio que se les esté haciendo a los astronautas cuando están arriba, desde acá, desde la Tierra, para ver cómo está funcionando su visión? Sí, por supuesto. Allá no solamente se hacen observaciones directas por un médico que esté a bordo, sino incluso sin médico a bordo se puede afocar el lente, el oftalmoscopio, y en una cámara enviar la imagen al centro de control, a donde un especialista está viendo el fondo del ojo de un astronauta que está al otro lado de la Tierra, ¿no? De manera que esos exámenes se pueden hacer. Todo está checado, todo está monitoreado. Así y usted como médico ha estado ahí, ha estado monitoreando el corazón del astronauta. Eso me parece increíble, poder estar checando un corazón, cómo está funcionando un corazón fuera de la atmósfera. ¿Qué se siente esto, doctor? Bueno, se puede escuchar el corazón desde el centro de control. El astronauta enfrente o del otro lado de la Tierra. ¿Qué sensación le dejó esto? Pues los ruidos cardíacos se escuchan a través de ese teleestetoscopio. Claro, se pone un estetoscopio allá y luego se conecta al sistema de comunicación y en el centro de control está uno escuchando el corazón. Incluso está uno viendo al paciente, ¿no? Debe ser en una pantalla, sí. Claro. Sí, yo participé, pero en el proyecto Apolo, en los vuelos a la Luna. Posteriormente no ha sido así. Debe ser muy interesante. Mi experiencia ha sido después en la Agencia Espacial Rusa, pero fue en los años 2001. Sí, ya nos ha contado un poco y espero que nos cuente más sobre su experiencia en Rusia, porque tanto en los Estados Unidos como en Rusia, bueno, pues han hecho una carrera en el espacio importantísima. Son pioneros tienen muchos récords en su favor, sí. Doctor, háblenos un poquito de la digestión, cómo se comporta en el espacio. Esto lo veremos más adelante en un programa cuando tratemos sobre problemas y enfermedades en el espacio. Pero ¿cómo funciona la digestión? ¿Funciona normalmente? Mire, no voy a extenderme en esto porque lo vamos a ver en otro programa. Pero uno de los problemas médicos más comunes es el mareo espacial. O sea, así como se marea la gente en un barco o en un avión, también hay mareo espacial. Claro. Y el comportamiento del aparato digestivo tiene que ver con ese síndrome. Pero solamente diré en este momento a usted, casi se paralizan los movimientos intestinales. Entonces, es una sensación terrible. Es lo que más batalla el estómago. Exactamente. Entonces, hay problema de anorexia, de malestar general, no consumen alimento ni agua por un día o dos o tres a veces y se ven muy mal. Pero es que el estómago, es decir, el tubo digestivo disminuye sus movimientos peristálticos y eso un médico, ocasionalmente el doctor Taggart, lo descubrió porque se puso a escuchar los ruidos intestinales y vio que pues casi no existían. Entonces en ese momento ya se vio que se debía a que los movimientos intestinales disminuyen notablemente los 2 o 3 primeros días. Después todo se arregla. Pues ya tendremos un programa sobre investigaciones médicas en el espacio, doctor, especialmente para hablar de este tipo de problemas que se han presentado. Pero fíjese que quería hacerle una última pregunta, doctor. Yo creo que, los que hemos viajado en avión de un continente a otro, hemos sentido el cambio del ritmo biológico, de voltearnos la noche al día, el llamado jet lag. Y bueno, esto me imagino que en el espacio es terrible. ¿Se han hecho algún tipo de investigaciones para llevar fuera de la Tierra el ritmo biológico del ser humano al que estamos acostumbrados aquí en la Tierra? Sí. 24 horas, 12 de día y 12 de noche aproximadamente. Sí, mire, una nave que está circunvolando la Tierra en órbita baja, que son las misiones que conocemos,
Esto tarda 90 minutos en dar la vuelta completa a la Tierra, a una altura de 250, 300, 400 kilómetros. Bueno, entonces es 45 minutos de noche y 45 minutos de día. El día, el ciclo día-noche se reduce en una nave espacial a 90 minutos, a hora y media. Ese es el día para un astronauta dentro de una nave. Entonces le oscurece y amanece continuamente. Claro. Eso impone problemas muy, muy serios. Entonces, si algo hay que respetar, es el ciclo biológico diario, lo que se llama el ritmo circadiano. Y entonces lo que se hace allá es, para dormir, pues se pone un antifaz. No es necesario oscurecer la nave cada 12 horas e iluminarla cada 12 horas. Se puede estar trabajando con esos ciclos, ¿verdad?, de 90 minutos. Simular día y simular noche. Exactamente. Dentro de la nave. Cuando se duerme, sí hay que oscurecer totalmente el lugar, o bien ponerse un antifaz. Y como no pesan, los astronautas se ponen en una bolsa y se cuelgan ahí en una pared, en un ganchito. Y eso es la forma de respetar el ritmo biológico. ¿Qué pasa si no se respeta el ritmo biológico, doctor? Por ejemplo, de poblar, en el futuro Marte o la Luna, ¿qué pasaría si el ritmo biológico del ser humano cambiara? Sí. En esos vuelos que hacemos de este a oeste en los aviones, hay el jet lag viene un trastorno generalizado que se llama síndrome de desincronización interna, que está manifestado por muchas cosas que no podría mencionar en este momento. Pero es problemas digestivos, problemas del sueño, problemas de carácter, problemas de todo tipo. Un desastre. Sí. Se desestabiliza totalmente el desincronización interna y hay molestias de todo tipo. Ya me imagino. Sí, eso sucede aquí en la Tierra, doctor. Nos estaba comentando fuera de cámara cómo, inclusive, por ejemplo, en lugares en donde la noche es muy corta, muy al norte, en las zonas árticas, ellos tienen que respetar sus ciclos biológicos para poder conservarse sanos. Sí, en las zonas polares, pues los días en verano son muy cortos, las noches en invierno son terriblemente prolongadas, en fin. Sí, se tiene que respetar ese ciclo y poder oscurecer la habitación o la nave en forma repetida cada 12 determinado tiempo. Generalmente el organismo no acepta un ciclo menor a cada 23 horas, ni mayor de 25 horas. Entonces, entre 23 y 25 horas se puede repetir. En cuevas cerradas, por ejemplo, de investigación, o en las naves espaciales, se han experimentado ese tipo de situaciones y se ha visto que el organismo se puede adaptar a un día de 23 horas, doctor, o a un día de 25 horas. Pero Marte, el planeta Marte, venturosamente tiene un ciclo día-noche casi idéntico al terrestre. Es el único planeta en todo el sistema solar. 24 horas con 37 minutos. Pues ya hablaremos específicamente en un programa especial del planeta Marte, doctor. Y la semana que entra, pues continuaremos en nuestra próxima emisión hablando sobre las investigaciones que se han hecho sobre medicina espacial. Y pues le agradecemos mucho, doctor. Cada plática con usted es un gran aprendizaje. Le agradecemos mucho también a nuestro auditorio el que haya estado con nosotros y lo esperamos aquí en nuestra próxima emisión Ciencias del Espacio. Gracias por su atención.